Y entonces, estabas diciendo hace rato de la intuición. Y cuando te pedí, ¿de qué ibas a decir? O ya no te acuerdo. Ya no me acuerdo. Porque No, pues, es un aspecto que parece interesante, porque antes de empezar a hacer la grabación me estabas comentando acerca de esta pérdida de la intuición. Ella comentaba, y yo le decía que tal vez en buena parte sea debido a este uso de la tecnología, porque a mí me han tocado casos de personas que, por ejemplo, van manejando y les dices, oye, me dicen por dónde, oye, pues vete por tal y tal, y eso que yo hace tiempo que ya no. Y que no conocemos ya esta ciudad. Sí, esta ciudad. Pero dice, no, mejor nos subíamos por él, y ya sabes, la aplicación tal, y es que dice que nos vayamos por aquí, y la gente ya está dependiendo de eso. Si quieres saber del clima, empieza a asomarse a la ventana y ve las nubes, ve aquí. Si quieres saber su presión arterial, se conecta ahí al teléfono en vez de tomarse sí mismo la presión. En fin, por supuesto que esto es algo que está pasando. La gente se vuelve más insensible, pero por otro lado pierde esta capacidad de la intuición. Me llamó la atención porque dentro de los trabajos que yo hago ya en el ámbito terapéutico, es justamente trabajo con varios métodos. Uno que es constelaciones familiares, otro que es un método que yo desarrollé que se llama imágenes cuánticas, otro que es un proyecto, la tesis doctoral, en donde hago ajustes al método gestal neuroimaginativa, en donde justamente lo que se necesita es la intuición. Y es muy importante porque, al menos en ese sentido, por ejemplo, yo a las personas cuando les pido, por ejemplo, que hagan un dibujo, que se paren sobre el dibujo y que me digan qué sienten, se quedan así como que, o sea, ¿qué es esto? ¿No? O sea, como si yo hago un dibujo y me paro físicamente sobre el dibujo, voy a sentir algo. Es esa pérdida de intuición. Es esta pérdida de contacto consigo mismo, es esa pérdida de contacto con tu corazón y con tu ser interior. Cuando logran hacerlo, entonces empiezan a descubrir cosas muy importantes. Y aquí creo que en este sentido sí convendría que la gente empezara a tomar, pues a retomar, digamos, este contacto natural que se daba, pues todavía años antes, décadas antes, pero sobre todo siglos anteriores, cuando la gente estaba más en contacto con la naturaleza. Muchas veces algunas técnicas como el mindfulness ayudan a empezar a desarrollar eso. Hay unos ejercicios donde le pongo a mis alumnos a comer una manzana, pero que se tarden 20 minutos en comer. Tienen que estar masticando 52 veces cada bocado y así, y estar contactando con eso. Los cambios son impresionantes porque la gente se da cuenta de que antes se comía una manzana en 2 minutos o 3 minutos, nunca se enteraba qué sabía, qué olía. Sí, no. Además de tener problemas de digestión, imagínate si así comen. Pues así, ¿cuánta gente que come toda una comida en 15 minutos y no se satisface y dice, no, estoy bien? Bueno, me estoy un poquito desviando, parece que me estoy desviando, pero es esta capacidad a lo que voy, de estar en contacto consigo mismo. Y Luzma tiene varios conocimientos de esto, nada más que obviamente aquí no quiero tampoco entrar en muchos de los temas, pero yo creo que sí hay uno muy interesante que a mí me tocó vivir y que tú seguramente le puedes comentar. Cuando yo estudié guiñol para incorporarlo en mis prácticas, tanto terapéuticas como de capacitación, me tocó ver el caso de una mujer. Teníamos que fabricar el muñeco. A lo mejor algunos lo conocen porque incluso publiqué uno de mis muñecos en redes sociales. Haces el muñeco, lo preparas con todos los materiales
Y cuando tocó la parte de hacerlo hablar, una de las mujeres se soltó a llorar. Fue tremendo porque obviamente ahí había algo que estaba ya trabajando, procesando esto. La maestra pues ya tuvo que conducirla para que lo trabajara. Pero esta es la importancia que yo le veo, por un lado, de contactar con uno, de cómo en este caso un muñeco, un niño, un títere, puede hacer que tú tengas esta capacidad para entrar, adentrarte y expresar. Y a lo mejor también con esta parte de la intuición, pero de acuerdo a tu experiencia, ¿qué puedes decir al respecto? ¿Sí o no? ¿Cómo? Bueno, mira, el teatro de títeres en general es un mundo maravilloso. Aparte, es así como un descubrimiento impresionante. Los títeres tienen la gran cualidad de hacerte, de sacar, desde el punto de vista terapéutico y también desde el aprendizaje, de sacar lo que tú no puedes decir por ti mismo, pero sí lo puedes decir a través de un títere. Es algo que está muy relacionado con la tesis que sostiene Sergei Obrazov, que es uno de los más grandes creadores del teatro de títeres moderno. Él era ruso y él decía que el títere es capaz de representar a todos los seres humanos. O sea, en cambio, un actor, si tú lo pones, por eso fíjense cómo es muy interesante este asunto, porque si ustedes se dan cuenta, ¿por qué los comerciales y lo que nos quieren vender a través de los medios de comunicación masiva, por qué lo hacen con un muñeco, con una caricatura, con una animación? Porque nos causa mayor impacto que si nos lo dice una persona. Entonces el impacto que causa el títere es muy importante, es muy sorprendente, porque tú estás partiendo de una materia inanimada y al darle vida, entonces produce un efecto, digamos, casi mágico, ¿no? Uh-huh. Como de magia, como un acto de magia. Cuando una mujer, un hombre, una persona puede o tiene la posibilidad de expresarse a través del títere, uh-huh, que es lo que le pasó a esta mujer. Uh-huh. Fíjate que en uno de los talleres que nosotros, de los muchísimos talleres, imagínense, yo me dediqué 30 años ininterrumpidamente al teatro de títeres, a dar funciones, talleres, cursos, hacíamos de todo, ¿no? Hacíamos producciones, nosotros hacíamos la escenografía, construíamos los títeres, hacíamos los telones, hacíamos todo, excepto la música, ¿no? Y los diseños obviamente los hacían personas profesionales, que eso es un punto muy importante. Entonces, en uno de los tantos talleres, me acuerdo, en Huamantla, Tlaxcala, creo que sí, dimos un taller para maestras. Y fíjense qué curioso, nosotros les enseñamos la técnica de construcción para tallar en unicel la cabeza, para esculpirla, para hacer la escultura. Todos los títeres que se hicieron, algunos se parecían a ellas. Otros tenían la cara de su hijo, otros de su esposo, otros de algún familiar. O sea, a ver, hace una bellejita y construían a su mamá. Era como una proyección, como sí, proyectarte. Sí. Entonces, esto lo menciono porque siempre cuando tú, es como parte del proceso creativo. Sí. Entonces, cuando tú estás creando algo en ese proceso, proyectas lo que tú eres, no puedes proyectar otra cosa más que lo que traes adentro, auténtica y fielmente, ¿no? Entonces es muy sorprendente ver cómo, si tú pones a dos, esto me ocurrió mucho también con niños, y se hicieron cosas muy importantes, se descubrieron y se le dieron herramientas a los psicólogos y a las maestras, a las pedagogas, para trabajar con los niños, algunos con problemas, uh-huh, que expresaban solo a través de los títeres. Si tú pones a dos personas en un espacio y les dices, a ver, improvisen, jueguen, ¿no? Total, actuar es jugar. Sí.
Por eso hasta en inglés se llama play, ¿no? Los directores dicen play cuando vas, ¿no? Acción. Entonces, cuando tú te expresas a través de un muñeco, puedes con mayor autenticidad y con mayor naturalidad y con mayor franqueza soltar lo que tienes adentro. Porque no estás hablando tú, lo dice el títere, no tú. Sí. Esa es la pequeña diferencia que hay. Pero qué tal que ese títere te está diciendo algo que tú traes muy guardado. Entonces de repente, por eso el teatro de títeres, a diferencia del teatro de actores, tiene una connotación, bueno, para mí, mucho más, no porque el teatro de actor no valga, por supuesto que no, ni porque uno esté en un nivel superior del otro, pero el teatro de títeres tiene ese plus que te da la magia de ver cómo a partir de una materia inanimada puede algo cobrar vida. Fíjense, por ejemplo, nosotros hicimos un montaje de una obra de García Lorca, que es una aleluya erótica, era teatro para adultos, para adolescentes y adultos. Entonces esta se llama El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. García Lorca es un poeta maravilloso y maneja un lenguaje bellísimo. Y entonces, una de las escenas, está el protagonista, que es Perlimplín, entra, lo vemos cómo se desplaza hacia su casa, abre la puerta, ves una silla ahí, y entonces él se sienta y toma un libro y lee. Estas acciones, si tú se las ves a un actor, pues no pasa nada, ¿verdad? Porque son acciones que una persona puede realizar sin mayor problema, digo, si considerando que esté bien, claro, que tenga todos sus miembros y todo eso, ¿no? Que si entre, camine, se siente, se pare, haga esto. Pero cuando tú ves a un títere haciendo eso, es un acto de verdad maravilloso, mágico. Yo les voy a recomendar que busquen, hay animadores impresionantes, en las redes se pueden encontrar, incluso por ahí circula un video de un marionetista que es impresionantemente bueno, o sea, no sé, te hace llorar. Yo tuve la fortuna de conocer, participamos en muchos festivales internacionales y nacionales de teatro de títeres, y tuve la fortuna de conocer a uno de los más grandes marionetistas que ha habido en el mundo, que se llamaba Boyo Stankowski. Desgraciadamente murió, pero él en escena convertía a una muñequita en escena, se los juro, en una rosa dorada, con puro movimiento de hilos. Iba moviendo hilos, y de repente se iluminaba, claro, con apoyo de la iluminación y todo, porque el teatro es mágico, maravilloso. Y entonces veías a una rosa enorme, ahí dorada, iluminada. Eso es un acto maravilloso. El teatro de títeres te brinda eso. Digo, a nivel artístico y todo, a nivel pedagógico también, y a nivel educativo. Yo utilicé los títeres muchos años para sensibilizar a los niños y niñas en los temas de violencia familiar y de violencia escolar, Y entonces yo les ponía los títeres a los niños y les decía, a ver, vamos a improvisar, vamos a jugar, ¿no? Que tú eres fulanito y que tú, ¿cómo te llamabas? Invéntense un nombre y dos gusanitos, y estaban platicando. ¿Y de qué platicaban? ¿Saben de qué platicaban los niños? Ay, ya me voy a divorciar y te voy a cerrar la puerta y ya no te voy a hablar y que no sé qué. ¿Dónde creen que oían eso? ¿No? Pues en su casa. Descubrimos, por ejemplo, muy triste, hace ya muchos años, a un niño que estaba padeciendo alcoholismo, que su papá le daba de beber. Y entonces cuando le dábamos los títeres a jugar, el títere siempre estaba borracho. Y le decíamos, ¿por qué está borracho? ¿Por qué toma alcohol? Ah, porque solo cuando toma se ríe, para reírse, para estar contento.
Entonces, imagínense, pero eso solo se logra con el teatro de títeres, bueno, con los títeres en este caso, ¿no? El juego con títeres es muy importante para uso terapéutico y lo han usado en muchísimos lugares, ¿eh? No solo aquí, los cubanos lo usan mucho, los chilenos, los argentinos, los uruguayos, en el cono sur sobre todo se utiliza mucho y por supuesto en Europa, ¿no? Los países europeos y sobre todo aquel llamado bloque socialista que hubo, tuvieron un gran desarrollo en el teatro de títeres. Por ejemplo, este hombre del que yo les hablaba hace un rato, Sergei Obrazov, él daba funciones de teatro de títeres en el frente de guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, tal vez, no sé, no me acuerdo, creo que era la Segunda Guerra Mundial, porque él murió como por los 50. Entonces, si no me equivoco, puedo estar equivocada. Pero hay testimonios de que llegaban al frente a darle funciones de teatro de títeres a los soldados y eso los divertía mucho, les hacía olvidar un poco la condición en la que estaban viviendo, ¿no? En ese momento, el aislamiento, la soledad y bueno, lo terrible que son las guerras, ¿no? Que son espantosas. Pero pues para eso y para muchas otras cosas, el teatro de títeres es un mundo aparte. Maravilloso. Pues, ¿qué te parece esto que nos cuenta Luz María? Sería bueno que en los comentarios nos escribieras y nos dijeras, ¿tú has tenido oportunidad de presenciar actos de títeres? ¿Qué te ha parecido? ¿Has trabajado tú como terapeuta, como maestro, profesor, etcétera, con este tipo de herramientas para poder hacer lo que tú desarrollas? ¿Qué tipo de otros herramientas o otro tipo de, digamos, elementos te han servido a ti para lograr una expresión personal? Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Silvano Leonardo y este es Tierney. Es mi hijo, uno de mis hijos, de los que tuve el gusto de crear cuando estudié Teatro Guiñol. Y es uno de los personajes que utilizo en mis cursos y también en mis terapias. Realmente pocas veces, en comparación con otro tipo de técnicas, son que uso a estos muñecos. Pero como lo he comentado en la entrevista que he hecho con Luz María, realmente tienen un efecto muy importante y muy impactante. Si tú has estado en algunas sesiones conmigo donde los he utilizado, seguramente te habrás dado cuenta de ello. Sí, sí, sabe bien de lo que se trata y sabe bien lo que expresa, ¿verdad? Entonces, la idea de aquí es, pues, mostrarte, hacer, bueno, aunque ya lo presenté en sociedad hace algunos años en su página de Facebook, ahora en este caso, bueno, en esta sesión contigo en directo. Si tú has estado en sesiones conmigo, y especialmente las de tipo terapia, y no has trabajado con muñecos, te invito a que lo hagas para también trabajar en esta forma. Así que, bueno, pues lo único que quiero es pedirle a Tierney que te despidas. Y, adiós. Gusto verte. Ay,